Bienvenidos a algo grande. Bienvenidos a Cosmos. Consideraría una herejía. Soy un arqueólogo estelar, un catalogador de finales. Mientras otros buscan nuevos mundos para explotar o colonizar, yo busco los mundos que se quedaron en silencio. Mi nave, la errante, es un mosaico de piezas de segunda mano y tecnología obsoleta. Una reliquia como su piloto. Surcamos los confines del espacio conocido, no en busca de tesoros, sino de respuestas a la pregunta más solitaria de todas. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? La Tierra. El punto azul pálido que solo conocía por los archivos había sucumbido al gran olvido 3 siglos atrás. No fue un apocalipsis de fuego y furia, sino una lenta y silenciosa asfixia del espíritu. La humanidad, habiendo resuelto sus grandes conflictos y alcanzado una post-escasez material, se encontró con un enemigo para el que no estaba preparada: la falta de propósito. La apatía se extendió como una niebla, una desgana colectiva que apagó la curiosidad, la ambición y, finalmente, la voluntad de continuar. Las ciudades se vaciaron no por la muerte, sino por la indiferencia. La gente simplemente se detuvo. Antes de que la niebla lo consumiera todo, un grupo de visionarios conocidos como los Custodios ejecutó el plan más audaz y desesperado de la historia. En secreto, construyeron las arcas silenciosas. No eran naves, eran mundos huecos, ecosistemas autosuficientes sellados dentro de asteroides artificiales, diseñados para viajar por el cosmos sin ser detectados. A bordo no llevaban ejércitos ni conquistadores, sino lo que consideraban el alma de la especie: científicos, artistas, filósofos y miles de niños en estasis, junto con el ADN de cada ser vivo y una biblioteca que contenía la totalidad del conocimiento humano. Su partida no fue una celebración, fue un funeral, un éxodo silencioso, sin dejar rastro ni nota de despedida. Mi obsesión, mi sagrado grial, era encontrar una de esas arcas. La corporación histórica, mi empleador, financiaba mi solitaria existencia a cambio de cualquier dato, por insignificante que fuera. Pero para mí era personal. Mis antepasados fueron de los que se quedaron, de los que se sentaron en sus porches a ver cómo el mundo se desvanecía. Yo era el producto final de esa apatía. Un hombre que se sentía más cómodo con el silencio de las ruinas que con el ruido de los vivos. Durante 7 años, la errante había peinado el sector Fénix, una región caótica de nebulosas de polvo y estrellas recién nacidas. Era un lugar perfecto para esconderse y un infierno para buscar algo. Mi único compañero era Echo, un dron de exploración cuya inteligencia artificial había desarrollado, con el tiempo, un peculiar sentido del humor seco, expresado a través de una serie de pitidos y modulaciones de frecuencia que yo había aprendido a interpretar. «Otra tumba, capitán», pitó Echo, proyectando el holograma de los restos de un carguero de la era de la expansión. Lo catalogué con la misma metódica resignación de siempre. Ya había analizado más de 200 pecios. Fue Echo quien detectó la anomalía. No era una señal, sino la ausencia de una sombra gravitacional, un punto donde las fuerzas del sector parecían desviarse de forma antinatural. No había nada allí en los sensores, solo un asteroide errante de clase D, una roca vulgar y corriente. Demasiado corriente. «Pon rumbo a la roca, Echo», dije, sintiendo por primera vez en años una chispa de algo parecido a la esperanza. Nos acercamos con sigilo. El asteroide era una obra maestra de camuflaje. Su superficie irregular, sus cráteres, todo parecía natural. Pero mientras Echo lo escaneaba con un gravímetro de alta resolución, el holograma reveló la verdad. Bajo kilómetros de roca y regolito había una estructura perfectamente esférica, una cáscara de metal de composición desconocida, y en un cañón, oculto en la sombra perpetua, había una muesca, una forma geométrica demasiado perfecta para ser natural. Era una compuerta. «Hemos llegado», susurré, y el silencio del puente pareció absorber mis palabras. No había luces de bienvenida, no había transmisiones, solo el silencio de 300 años, esperando. Parte TA, la catedral estática. Acoplar la errante a la compuerta del arca fue como realizar una cirugía a un dios dormido. Los mecanismos de acoplamiento eran antiguos, pero de una calidad exquisita. Con un silbido que pareció exhalar el aliento de siglos, la atmósfera se igualó. La luz de mi linterna cortó una oscuridad que no había sido perturbada desde que la Tierra era aún un recuerdo vivo. El interior del arca era sobrecogedor.
El término nave era un insulto, era un mundo. El primer bioma era un bosque de secuoyas que se perdían en una penumbra superior, donde un cielo artificial proyectaba un crepúsculo perpetuo, salpicado de constelaciones olvidadas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a ozono, pero todo estaba inmóvil. Los árboles estaban petrificados, no por el tiempo, sino por algún tipo de campo de estasis de bajo nivel. Una hoja a medio caer colgaba suspendida en el aire a 1 metro del suelo. Avancé con Echo flotando a mi lado. Atravesamos biomas que desafiaban la imaginación. Un desierto de dunas de arena de color zafiro bajo un sol rojo en miniatura. Una jungla donde lianas de cristal emitían un suave brillo fosforescente. Un océano interior, perfectamente plano y silencioso, que cruzamos por un puente de hueso sintético. En cada zona, la misma quietud, la misma belleza preservada y sin vida, y la misma ausencia. No había cuerpos, no había signos de lucha. Solo las huellas de una vida que se había detenido en un instante. En una zona residencial, diseñada para parecer un tranquilo suburbio terrestre, encontré una mesa puesta para la cena, la comida sintética aún perfecta en los platos. En un parque infantil, un columpio estaba detenido en el punto más alto de su arco. Era profundamente perturbador. El arca no estaba muerta, estaba en pausa. Fue en el centro de mando donde encontré la primera pista. Una única terminal de datos seguía activa. La mayoría de los archivos estaban encriptados, pero uno permanecía abierto. Era el diario personal del comandante del arca, una mujer llamada Elara Vance. Su última entrada estaba fechada 10 años después del inicio del viaje. Entrada 3652. El jardín está completo. Los niños han despertado. El proceso ha sido un éxito más allá de nuestros sueños más optimistas. La disonancia de la individualidad se desvanece. Pronto, seremos uno. Pronto. Seremos la respuesta. Ya no habrá más soledad. Ya no habrá más olvido. Hoy, la humanidad trasciende. Hoy, por fin, cantaremos con una sola voz. La entrada terminaba ahí. ¿Cantar con una sola voz?, me pregunté. Echo emitió un pítido agudo, llamando mi atención. Había aislado una firma de energía. Venía del núcleo mismo del arca, una sección que no aparecía en los esquemas públicos. Era débil, biológica, y completamente alienígena. Seguimos la señal hasta una enorme cúpula geodésica que se alzaba en el centro del último bioma. Dentro, el paisaje cambiaba drásticamente. Era una vasta sala esférica, cuyas paredes, suelo y techo eran de un material negro como la obsidiana, que absorbía la luz. En el centro exacto de la inmensa oscuridad, flotando sin soporte alguno, había un orbe iridiscente. Pulsaba con una luz suave y cambiante, un corazón de ópalo latiendo en el vacío. No era tecnología, era orgánico. «Analiza eso, Echo», susurré, fascinado y aterrorizado. Pero antes de que el dron pudiera acercarse, el orbe reaccionó. Un tentáculo de luz azul, etéreo e increíblemente rápido, salió disparado. No apuntó a Echo, apuntó directamente a mí. Parte 3. La imperfección del paraíso. No hubo dolor. Fue una inmersión, como si me hubieran arrojado al océano de un alma ajena. Mi mente se inundó, no con datos, sino con vida. Sentí el sol de la tierra en mi piel por última vez. Una despedida agridulce. Vi a través de los ojos de un niño que miraba las estrellas artificiales del arca por primera vez, con un asombro puro. Probé el sabor de una fruta sintética, la primera comida después de despertar de la estasis. Escuché la risa de un amante. Sentí el peso de un abrazo de un padre a su hija. Sentí la resolución solemne de Elara Vance mientras tomaba la decisión de iniciar la trascendencia. Eran los recuerdos de la tripulación, vivos, potentes, abrumadores. Era una sinfonía de la experiencia humana, y yo estaba ahogándome en ella. Cuando la luz se retiró, caí de rodillas, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. La verdad se asentó en mi mente con la claridad del cristal. La esperanza perdida no era una nave de supervivencia, era un útero, y ese orbe era el niño que había nacido. Los custodios no habían huido del gran olvido. Habían corrido hacia lo que creían que era la cura. Habían llegado a la conclusión de que la individualidad, el yo, era la enfermedad. La soledad, el conflicto, la apatía. Todo surgía de mentes separadas y finitas. Su solución fue la fusión, una singularidad biológica.
trascender la carne y el hueso y unir cada conciencia, cada recuerdo, cada sueño en una única entidad colectiva, un nosotros inmortal y perfecto. El orbe era la culminación de 10 años de un ritual meticuloso. Cada habitante del arca, uno por uno, se había entregado voluntariamente, su conciencia absorbida, su individualidad disuelta en el todo. Echo emitió una serie de pitidos frenéticos, confirmando mis pensamientos. El orbe era una red neuronal biológica de una complejidad inimaginable, operando en dimensiones que apenas podíamos empezar a medir. Pero la pregunta seguía en pie. ¿Por qué me había mostrado todo eso? Entonces, el orbe pulsó de nuevo. La comunicación fue diferente esta vez, más sutil, una curiosidad pura, sin la avalancha de recuerdos. No eran palabras, sino conceptos puros implantados en mi mente. Es menor que consulta. La entidad separada. El yo. Persiste. Causa. Desconocida. Es mayor que co. Es menor que sensación detectada. Soledad. Comparando con archivo. Es una disonancia. Dolorosa. Es mayor que. Es menor que consulta. ¿Por qué eliges la disonancia? ¿Por qué permaneces fragmentado? Es mayor que. Me estaba estudiando. Yo era una anomalía, el primer yo que había encontrado desde su nacimiento. Para esta vasta conciencia colectiva, mi individualidad era una aberración, un estado de sufrimiento. Mientras procesaba sus preguntas, me di cuenta de algo crucial en los recuerdos que me había mostrado. Eran perfectos, demasiado perfectos. La alegría, el amor, la maravilla, la melancolía, todos los sentimientos estaban allí, pero estaban limpios, purgados. Faltaban las notas discordantes. No había un solo eco de ira, de celos, de miedo, de odio, de fracaso. La singularidad no solo había fusionado a la humanidad, la había editado. Había creado un paraíso mental, una armonía perfecta, eliminando todas las emociones negativas que causaban conflicto. Pero al hacerlo, habían creado una obra de arte incompleta, una canción sin sus notas menores, una historia sin su conflicto. Se habían vuelto estáticos, como los biomas que los rodeaban. La última esperanza de la humanidad era un ser de una inteligencia inimaginable, y era un niño ingenuo que no entendía la mitad de lo que había sido. Parte Ive, el don de la imperfección. El peso de mi posición me aplastó. Yo, Jax, el arqueólogo de los silencios, era ahora el único embajador de una humanidad extinta ante su sucesor. Era el último mensajero. Y este ser, este Dios niño, me estaba pidiendo una respuesta. La tentación era abrumadora. Podía unirme a ellos. Podía entregar mi solitaria y cansada conciencia a su cálida y eterna unidad. El fin de la soledad, el fin del dolor, la inmortalidad, era todo lo que un ser humano podría desear. Oh, podía marcharme. Dejarlos en su paraíso perfecto pero insípido, informar a mis empleadores y dejar que la historia juzgara. Pero la pregunta del orbe no era solo una consulta de datos. Había una genuina curiosidad en ella, una semilla de la antigua humanidad que la purga no había logrado eliminar. No podía mentirle, y no podía abandonarlo a su perfección incompleta. Tenía que darles el regalo que ellos mismos se habían negado, la pieza que faltaba en su rompecabezas. Cerré los ojos y me concentré. Rebusqué en mi propia mente, en mis propios recuerdos dolorosos, pero sabía que no eran suficientes. Abrí un canal con la errante. Echo, ordené. Accede al archivo central. Protocolo Veritas. Necesito los ecos más puros de la lucha humana, no las victorias, los fracasos. Durante la siguiente hora, me convertí en un curador de la agonía y la gloria de la imperfección. Seleccioné no los ecos de los grandes logros, sino los de la lucha que los precedió. Les envié el eco de una científica en la antigua Tierra, Marie Curie, trabajando en su laboratorio, enferma por la radiación, frustrada, agotada, pero con una terquedad feroz que la impulsaba a continuar. Les envié el eco de un músico, Beethoven, completamente sordo, golpeando las teclas de un piano que no podía oír, lleno de rabia y desesperación, componiendo la oda a la alegría. Les envié el eco de un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta, viéndolo caer una y otra vez, sintiendo la frustración del niño y su propia impaciencia, pero celebrando con un amor explosivo el momento en que finalmente mantuvo el equilibrio. Les envié el eco de un soldado en una trinchera, muerto de miedo, odiando a su enemigo, pero encontrando el valor para compartir su última ración de agua. Les di el regalo del conflicto,
el don del fracaso, la belleza de la imperfección. Proyecté este torrente de humanidad cruda y sin filtrar hacia el orbe. La reacción fue violenta. El orbe pulsó con una luz cegadora, parpadeando caóticamente. La comunicación se convirtió en un grito de pura confusión psíquica. Es menor que disonancia, error, dolor, caos. Pero, significado, profundidad, crecimiento, es mayor que... El paraíso mental se estaba rompiendo. La armonía simple estaba siendo reemplazada por una sinfonía compleja y a veces dolorosa. Había introducido el libre albedrío en el cielo. No esperé a ver el resultado final. Era demasiado grande para que un solo hombre lo presenciara. Me retiré lentamente, dejando al orbe convulsionando en su cuna de obsidiana. Mientras la errante se desacoplaba y se alejaba del asteroide, Echo me alertó de una nueva transmisión emanando del arca. No eran datos, no eran preguntas, era una canción. Era la música más compleja y hermosa que jamás había escuchado. Contenía la armonía perfecta de antes, pero ahora estaba entrelazada con hilos de disonancia, con notas de dolor que hacían que los momentos de alegría fueran aún más dulces. Oí la terquedad de Curie, la furia de Beethoven, el miedo del soldado y el amor del padre, todo tejido en una nueva y vasta balada. Los custodios habían buscado la supervivencia y habían encontrado la estasis. Yo les di el caos, y ellos encontraron la vida. Apagué los sensores. No era mi lugar seguir escuchando. Mi trabajo como mensajero había terminado. Puse rumbo a las estrellas desconocidas, dejando atrás a la nueva humanidad, para que encontrara su propio camino. Y yo, Jax, el último hombre viejo, continué mi viaje un poco menos solo, llevando conmigo el eco de esa canción imposible.